Los disparos resonaban en los oscuros pasillos mientras soldados y prisioneros luchaban en una guerra sin sentido. Me escondí detrás de una estructura oxidada, con el corazón acelerado, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Cuerpos caían a mi alrededor, y el olor a metal quemado se mezclaba con el sudor y la sangre, volviendo el aire casi irrespirable. En el suelo, vi algo que me hizo congelarme. Mi propio rostro, y créeme, sé lo extraño que puede sonar. Pero ahí estaba yo, retorcido en una expresión de muerte. Era yo, o una versión mía, caída allí, en medio de la carnicería. Io 737, el androide de combate, disparaba contra todo y contra todos. Su programación parecía colapsar ante la lógica distorsionada de esa anomalía. Sabía que no había escapatoria, pero la necesidad desesperada de intentar sobrevivir aún me mantenía en movimiento. De repente, los eventos que iniciaron esta cadena de locura pasaron como un destello por mi mente. Todo comenzó cuando me metieron en esa nave, maldita nave. Parte de mí pensaba que el infierno comenzaba allí. Estaba rodeado de monstruos que solo me envidiaban por una cosa: mi nombre. Los guardias susurraban sobre mí. Los demás prisioneros evitaban hasta respirar el mismo aire. La mayor parte de esa tensión era puro exagero, pero tenían razón al mantenerse alejados. Yo, Emak, fui uno de los piratas más notorios de los que se tiene noticia. Mis cicatrices tienen historias que no contaré. Algunas cosas, incluso para mí, son difíciles de recordar. Pero nunca pensé que mis últimos días serían camino al corredor de la muerte en un planeta prisión. El punto final para quien desafió el orden de la Federación Galáctica. Y allí era a donde me dirigía. La nave donde estaba encarcelado era diferente a todo lo que había visto en mi vida de saqueo y terror. Era un modelo de la clase G909. Todo su casco estaba reforzado para resistir ataques de piratas y condiciones espaciales extremas. Los pasillos estrechos y fríos me recordaban tumbas metálicas que resonaban con cualquier sonido, como si la propia nave estuviera hasta a punto de caer en el vacío. El silencio era casi sobrenatural. Solo se rompía por las voces roncas de los soldados de escolta o por los gemidos ahogados de algún prisionero perdido en pesadillas. Un lugar perfecto para morir sin hacer ruido. La mayoría de los guardias nos miraban con desprecio. Veía en sus ojos un desprecio calculado. En esos uniformes blancos eran el símbolo máximo de la justicia, mientras que nosotros éramos la escoria de la galaxia. Fingían no temer hacia a nadie, pero sabía leer sus reacciones. Había algo que no podían disimular, una inquietud casi visible siempre que me miraban. Era el miedo a lo desconocido, a quien se rebeló contra un sistema que estaban obligados a defender. Algunos susurraban sobre piratas espaciales que tenían tecnología para clonar naves de la flota, pero ni ellos parecían creérselo. El viaje estaba demasiado tranquilo para quienes escoltaban prisioneros de alta peligrosidad, el tipo de calma que precede a las tormentas. Hasta que escuchamos esa señal, un ruido bajo, agudo, que resonó por todos los altavoces y ecoó en las celdas como un llamado fantasmagórico. Sentí un escalofrío que no había sentido en mucho tiempo. La alerta sonó, y por primera vez desde que abordé esa nave, percibí una mezcla de confusión y terror en los rostros de los soldados. El capitán convocó a la tripulación principal, y minutos después, el sargento anunció que desviarían la ruta para investigar la señal. Por las pocas rendijas entre las rejas, pude ver el panel de control al lado de mi celda parpadeando en rojo, indicando una proximidad anómala. Miré por la pequeña ventana que daba al vacío, pero solo vi oscuridad. Sin embargo, el espacio a nuestro alrededor parecía más denso, casi opresivo, como si estuviéramos entrando en un punto olvidado del universo, donde ni siquiera la luz se atrevía a brillar. Pronto surgieron susurros y rumores entre los guardias. Estaban obligados a seguir el código de la Federación,
Ninguna llamada de auxilio podía ser ignorada. No importaba cuán arriesgado fuera, tenían que investigar. La moralidad artificial de la galaxia siempre me divirtió. El tiempo parecía desacelerar mientras nos acercábamos al punto de origen de la señal. Mis pensamientos eran consumidos por la curiosidad y por una desconfianza primitiva. Cuando, finalmente, la nave fue captada por los sensores, escuché al oficial gritar, casi sin creerlo: ¿Es nuestra nave? Su expresión era de pura incredulidad, y en el fondo de los ojos de los guardias surgió una chispa de miedo. Era el mismo modelo, las mismas marcas, hasta el mismo número de identificación. La nave que veían allí frente a ellos era una duplicada exacta de la nuestra. La tensión en el aire era casi palpable. Los soldados comenzaban a murmurar sobre una posible trampa, y hasta el capitán parecía perdido en sus pensamientos. Vi la mirada del capitán dirigirse a mí, fija y fría, como quien enfrenta un veneno sin saber cuánto ha consumido ya. Poco después, fui convocado a la cabina principal. Me llamaron para dar una opinión profesional sobre lo que eso podría ser. Necesitaban la ayuda del pirata condenado, tal vez por primera y única vez en la vida. Observé la información en el panel. Era un modelo idéntico al de nuestra nave, con registros que mostraban una trayectoria que parecía coincidir con la nuestra. Pero algo estaba fuera de lugar. La nave parecía más vieja, desgastada, como si hubiera flotado por eras en el espacio. Sentí una desconfianza crecer, una intuición profunda, pero lo que le dije al capitán fue directo. «Esto no es obra de piratas». Me miró con desconfianza, pero no replicó. Sabía que entendía del asunto más que él. Así fue como el capitán decidió enviar un equipo de reconocimiento a la nave fantasma. Además de mí, eligió a otros 2 prisioneros, 2 soldados de confianza y al androide de combate, Io 737. Ese androide era una máquina de guerra pura, frío y calculador, una inteligencia artificial programada para misiones de combate extremo. La sensación de incomodidad aumentaba con cada minuto. Cada ruido mecánico de la nave parecía un aviso sombrío. En pocos minutos estábamos listos para el embarque. El silencio antes de cruzar a la nave duplicada era aterrador. Recordé todas las historias de piratas sobre naves fantasmas y fenómenos inexplicables en el espacio profundo, pero me forcé a ignorar el miedo. Entraríamos en lo desconocido, una nave igual a la nuestra, pero al mismo tiempo una versión corrompida, deteriorada, de algo que debería estar vivo. Mientras la escotilla se abría y la visión de la nave gemela tomaba forma, me pregunté si alguno de nosotros volvería para contar esta historia. Cuando la escotilla de la nave gemela se abrió, un olor estancado y denso invadió nuestros cascos. Era extraño, porque el aire no debería deteriorarse a ese punto en una nave herméticamente cerrada. Incluso dentro de nuestros trajes, podíamos sentir el peso de esa atmósfera como una presencia maligna, flotando en el silencio opresivo. Los haces de luz de las linternas atravesaban el corredor metálico delante de nosotros, revelando solo trozos desgastados de lo que alguna vez debió ser un ambiente limpio y eficiente. Las paredes estaban cubiertas de una capa de hollín, desgastadas, y en algunos puntos había un tipo de óxido oscuro que parecía casi orgánico, como una herida en la estructura. Los soldados iban al frente, pasos calculados y armas listas, seguidos por el androide Io 737, que se movía con una precisión mecánica e impersonal, ignorando el aire pesado a nuestro alrededor. La quietud se interrumpía solo por el sonido monótono de nuestros pasos y el ocasional crujido de la estructura, que parecía protestar contra nuestra presencia. Los otros prisioneros y yo veníamos justo detrás, obligados a seguir cada movimiento de los guardias. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más al fondo de un abismo desconocido, y la sensación de que algo nos observaba crecía con cada instante. Después de unos minutos,
notamos algo extraño. Por más que nuestros pasos resonaran en la nave vacía, ninguno de los sistemas de emergencia parecía estar funcionando. No había luces de alerta parpadeando, ningún signo de vida. Y aunque el panel de control estaba encendido, el silencio absoluto persistía. IO-737 comenzó a hacer un escaneo detallado de los sistemas principales, tratando de acceder a los registros de a bordo y verificar las condiciones de la nave. El capitán, que nos monitoreaba por video, insistió en que descargara los datos de registro, pero la información parecía fragmentada, corrompida. Al entrar en la primera sala de control, encontramos algo que nos dejó paralizados. Una cabeza de androide, abandonada en el suelo. Era idéntica a IO-737, una réplica tan exacta que causó un malestar palpable, incluso en el soldado más entrenado. El androide de nuestro equipo se acercó a la cabeza, examinándola con precisión quirúrgica. Pasados unos minutos, se volvió hacia nosotros y, con su fría voz electrónica, anunció: «Esta unidad es yo». Su tono, normalmente neutro, parecía vacilante. IO-737 había reconocido la cabeza decapitada como la suya. La pregunta quedó flotando en el aire como un espectro. ¿Cómo era posible? Mientras procesábamos esta revelación, los soldados se miraron entre sí, inquietos. Uno de ellos murmuró algo sobre realidades duplicadas, mientras que otro tragaba saliva, incapaz de apartar la mirada de la cabeza metálica. Uno de los prisioneros a mi lado murmuró, con una sonrisa irónica, que prefería la muerte a quedarnos allí un segundo más. Yo mismo no sabía qué pensar, pero una desconfianza creciente se instalaba en mi mente. Aparentemente, habíamos cruzado el límite de lo que era comprensible. Tras el descubrimiento de la cabeza de IO-737, avanzamos hacia las áreas de mantenimiento y almacenamiento, y la nave seguía en ruinas. Había marcas de rasguños en las paredes, señales de lucha, pero ningún cuerpo. El androide comenzó a abrir compartimentos y cajones, buscando indicios de lo que podría haber sucedido allí. De repente, uno de los soldados encontró algo que llamó nuestra atención. Un registro de a bordo que parecía parcialmente intacto. La lectura del contenido, sin embargo, era confusa, con partes mezcladas y fechas que no tenían sentido. Las grabaciones describían eventos que aún no habían ocurrido, mencionando heridas y muertes de miembros de la tripulación que parecían coincidir con nuestros nombres y descripciones. La atmósfera se volvió pesada, y la tensión aumentó. Cada palabra leída parecía transformar el aire a nuestro alrededor en algo asfixiante. Vi mis propios registros, mencionando heridas que no tenía, junto con relatos de gritos y desesperación que reverberaban por los pasillos. Los soldados se miraron entre sí, visiblemente perturbados, e incluso IO-737 dudó por un momento al procesar la información. El capitán, observando todo de forma remota, nos ordenó que continuáramos, pero se notaba en su voz una sombra de duda, como si él mismo comenzara a cuestionar su cordura. Avanzamos más profundamente en la nave. Los pasillos parecían más estrechos, como si la estructura nos estuviera envolviendo lentamente, y uno de los soldados comentó que el aire mismo parecía más denso. En una de las cámaras centrales, finalmente encontramos los cuerpos que faltaban, y lo que vimos despojó de cualquier vestigio de coraje a los más valientes. Eran versiones nuestras, cuerpos carbonizados y mutilados de cada uno de nosotros. Estaban dispuestos de manera caótica, como si hubieran luchado hasta la muerte. Vi mi propia imagen caída en el suelo, el rostro marcado por un grito congelado y quemaduras profundas. Los otros reconocieron sus reflejos macabros en el suelo manchado de sangre y hollín. El silencio después de este descubrimiento fue aplastante. Era imposible explicar lo que estábamos viendo, pero una cosa era clara. Aquella nave reflejaba nuestro destino. Uno de los soldados, ahora visiblemente afectado,
comenzó a murmurar sobre cómo eso no podía ser real. Pero la verdad, la cruda y aterradora verdad, era que aquella nave duplicada no era solo una réplica. Era nuestro futuro sombrío, atrapado en algún ciclo macabro. Mientras cada uno intentaba lidiar con lo que veía, una voz familiar resonó por el radio, una interferencia de la propia nave que parecía zumbar como un animal herido. No había explicación para eso. Entonces, el androide IO 737 levantó su arma, sus sistemas claramente más alerta. Parecía que él mismo estaba en conflicto entre su programación y lo que sus sensores captaban. La situación era desesperante, pero sabíamos que huir ya no era una opción. El descubrimiento de nuestros propios cuerpos esparcidos por el suelo fue el primer golpe real a nuestra cordura. Era difícil explicar la sensación de enfrentar mi propio cadáver, desfigurado, los ojos abiertos en una expresión de terror. Y, de alguna manera, ver esos cuerpos muertos y calcinados no solo provocaba miedo, sino algo más profundo. Una revuelta ancestral, como si el destino se estuviera burlando de nosotros. Los soldados estaban cada vez más tensos, susurrando entre ellos, los ojos siempre fijos en sus propios cadáveres en el suelo, como si esperaran verlos moverse en cualquier instante. Hasta IO 737, que nunca mostraba emoción alguna, parecía dudar antes de cada paso, sus sistemas aparentemente desorientados. El capitán, al otro lado del radio, intentaba mantener el control de la situación, pero su voz temblaba. Continúen con la investigación. Necesitamos entender lo que sucedió aquí antes de tomar cualquier decisión. La orden sonaba casi como un pedido desesperado, un intento de mantener la ilusión de que aún tenía algún control. Sabía que no teníamos elección. El capitán estaba tan atrapado en el protocolo como nosotros lo estábamos en el terror de esa situación. Cada paso hacia lo desconocido era una nueva prueba de valentía, un avance entre los escombros de una nave que parecía viva, respirando bajo el peso del tiempo y del espacio. Continuamos explorando los corredores principales, cada uno de nosotros tratando de no mirar nuestros propios cuerpos. En cada esquina encontrábamos más señales de lucha, manchas oscuras en las paredes, como si alguien hubiera intentado resistir hasta el final. El silencio se interrumpía solo por los crujidos de la estructura de la nave, un sonido que parecía burlarse de nuestra presencia. En todo momento sentía una presencia, como si algo estuviera observando nuestros movimientos con una paciencia perversa, y, por algún motivo, la sensación de déjà vu se intensificaba. Todo parecía una repetición de algo que ya había vivido. Avanzamos hacia el sector de ingeniería, con la esperanza de encontrar más respuestas, pero el lugar estaba destruido. Había marcas profundas en las paredes de metal, como si algo hubiera rasgado todo con una fuerza brutal. Uno de los soldados, Thomas, susurró que eso parecía obra de una criatura, pero hasta él sabía que estaba hablando por impulso, tratando de racionalizar lo absurdo que estábamos presenciando. Sentía que las respuestas estaban allí, escondidas en algún rincón de esa nave muerta, esperando solo ser descubiertas. Sin embargo, cada descubrimiento nos acercaba más al abismo. Mientras IO 737 intentaba acceder al sistema central, los archivos que logró recuperar estaban distorsionados, incompletos. Los registros de audio se cortaban cada segundo, revelando fragmentos de diálogos llenos de miedo, pero nunca revelando exactamente lo que temían. Era como si la propia nave estuviera intentando darnos una advertencia, pero sin revelar lo esencial. En uno de los fragmentos, una voz identificada como Capitán Richter hablaba sobre la posibilidad de estar atrapados en un ciclo, mencionando que cada intento termina de la misma manera. Escuchar esas palabras resonando por los altavoces fue como un golpe al estómago. Si esos registros eran correctos, entonces todos nuestros intentos de escapar ya estaban condenados al fracaso. Después de unos minutos, escuchamos un ruido metálico resonar en el corredor.
un sonido largo y ominoso, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por la nave. Todos se congelaron, con la mirada fija en la entrada de la sala de ingeniería, esperando la sombra de una amenaza que no podíamos ver. Thomas y otro soldado, Luis, levantaron sus armas, visiblemente tensos. Sentí que el pánico crecía entre nosotros, pero luchar contra esa sensación parecía inútil. El sonido cesó de repente, dejándonos en un silencio aún más opresivo. Eso era suficiente para minar la confianza de cualquiera. Decidimos seguir adelante, entrando en el área médica, donde encontramos registros de tripulantes que habían enfrentado lesiones similares a las que veíamos en nuestros propios cuerpos: quemaduras, laceraciones profundas y fracturas múltiples. Cada registro era una profecía de lo que nos aguardaba. El propio capitán, al otro lado del radio, parecía sin palabras mientras escuchaba la descripción de los archivos, como si intentara procesar el terror de aquel lugar. Los soldados estaban perturbados, y uno de ellos comentó que parecía una nave maldita, algo que debería quedar flotando para siempre en el olvido del espacio. Fue entonces cuando uno de los prisioneros, Vargas, se acercó a mí y susurró, con la voz entrecortada por el pánico: «Mac, esto aquí. Esto es un cementerio de nuestros propios intentos. ¿Cuántas veces crees que ya hemos muerto?» La pregunta me golpeó de lleno, y por primera vez sentí que quizás la única respuesta a esa situación era la desesperación. Tenía razón. Cada cuerpo que veíamos, cada registro confuso, todo indicaba que aquella nave no era solo una duplicada. Era una tumba de nuestros fracasos repetidos, como si estuviéramos condenados a revivir esos momentos hasta que algo finalmente cambiara. Pero, ¿qué podría cambiar? Con el tiempo, los soldados comenzaron a perder el control. El miedo silencioso se transformaba en algo más violento, una sensación de desesperación que se expresaba en miradas agresivas y murmullos de conspiración. Uno de ellos acusó a los prisioneros de ser culpables de la situación, sugiriendo que, de alguna manera, nosotros habíamos atraído esa desgracia. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento se estaba convirtiendo en una bomba a punto de estallar. La tensión alcanzó niveles peligrosos, con soldados y prisioneros intercambiando amenazas veladas. La nave, con sus corredores oscuros y llenos de cadáveres, parecía alimentar esa hostilidad. Cada descubrimiento sobre nuestro destino, duplicado, aumentaba el odio, la revuelta y la sensación de impotencia. IO 737 permanecía frío, tratando de calcular una solución, pero hasta él parecía dudar en ciertas áreas de la nave, como si sintiera que todo esto superaba la lógica programada en sus circuitos. La revuelta era inevitable. Los prisioneros, liderados por Vargas, comenzaron a planear una rebelión, mientras que los soldados, aislados y aterrorizados, buscaban control a través de la fuerza. El capitán gritaba por el radio, intentando imponer orden, pero sus órdenes eran solo ecos impotentes en la vastedad de aquella nave sin salida. Veía en los ojos de todos que sabíamos, instintivamente, cómo terminaría esto, con más sangre, más muerte y más cuerpos sumándose a los que ya estaban allí, esperando para repetir la historia. Al final, el espacio entre el miedo y la rabia se llenó de gritos, disparos y caos. La rebelión estalló como una erupción incontrolable, y el enfrentamiento se extendió por los estrechos y oxidados corredores de la nave. El eco de los tiros y los gritos de agonía llenaba el aire. En algún momento, los soldados se dieron cuenta de que las heridas que sufrían eran las mismas que habíamos encontrado en los cuerpos duplicados. Era un círculo vicioso, una espiral de destrucción de la que nadie parecía poder escapar. Entre el caos y el dolor, una horrible comprensión se abatió sobre nosotros. No éramos los primeros, y seguramente no seríamos los últimos. El caos se apoderó de todo,
un pandemonium de gritos, disparos y sangre que se esparcía como una plaga por los oscuros corredores de la nave gemela. Yo mismo, a pesar de mi experiencia en confrontaciones, estaba desorientado. El ambiente parecía cerrarse a nuestro alrededor. Los corredores parecían cada vez más angostos, como si la nave se retorciera, hambrienta de más repeticiones de lo que parecía ser una tragedia eterna. Los soldados y prisioneros, en medio del desespero y el miedo, luchaban ciegamente, como si esa fuera la única forma de confrontar el horror que todos sabíamos que era inevitable. Estaba claro que eso no era más un simple enfrentamiento entre soldados y prisioneros. Era una manifestación de una fuerza mucho más allá de lo que podríamos comprender. Una especie de energía o entidad que manipulaba a nosotros y a la misma nave para alimentarse de nuestro sufrimiento. Cada vez que uno de los soldados caía, sus gritos resonaban en las paredes, y sentía que ya los había oído antes, en otra vida, en otro ciclo. Las visiones de los cuerpos duplicados volvían a mi mente. Cada marca, cada herida repetida con precisión macabra. La anomalía a nuestro alrededor no solo replicaba nuestros cuerpos, replicaba nuestra propia destrucción. Io-737 intentaba controlar la situación, pero hasta él parecía afectado por la atmósfera enloquecedora de la nave. La lógica fría de sus circuitos era incapaz de procesar el terror que se apoderaba de todos nosotros. Observaba a cada uno de nosotros, quizás calculando una solución, pero dudaba. El androide, que nunca conoció la muerte, se enfrentaba a algo que desafiaba incluso su programación. En ese instante, sus ojos rojos y mecánicos se volvieron hacia mí, como si yo fuera la clave para escapar de ese destino cruel. Pero incluso yo sabía que no había solución. La revuelta escaló a un punto sin retorno cuando Thomas, el soldado más feroz, apuntó su arma contra uno de los prisioneros, disparando a quemarropa. El prisionero cayó al suelo, el pecho perforado, pero su mirada vacía pareció burlarse de Thomas, como si supiera que eso no cambiaría nada. Antes de que Thomas pudiera reaccionar, otro prisionero lo atacó por detrás, y en segundos, lo que quedaba de disciplina y control se desmoronó. Era una guerra de todos contra todos, donde nadie parecía recordar el motivo inicial de la misión o qué estábamos tratando de evitar. Fue en ese momento, en el auge del desespero, que nos dimos cuenta de algo aún más perturbador. Las luces de la nave comenzaron a parpadear y una vibración profunda se apoderó del suelo. Esa pulsación, que inicialmente pensé que era el motor fallando, era algo vivo, algo que resonaba en cada estructura de la nave, como si estuviéramos en el corazón de una criatura monstruosa que respiraba. Cada pulsar era un recordatorio de que estábamos dentro de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Cada latido parecía sincronizado con el miedo, el odio y la violencia que nos rodeaban. Mientras intentábamos procesar lo que estaba sucediendo, Io-737 finalmente logró acceder a más registros de a bordo, y un mensaje truncado apareció en nuestros comunicadores. Era una grabación del antiguo capitán de la nave gemela, hablando en un tono bajo y desesperado, como si estuviera confesando su propio destino. Explicaba que, en algún momento, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un ciclo temporal, una anomalía que absorbía la energía vital de cada repetición, alimentándose de sus muertes y resurgiendo para comenzar de nuevo. Habían intentado de todo para escapar, luchar, rendirse, incluso autodestruirse antes de que el ciclo se completara, pero cada intento terminaba de la misma forma, con todos muertos, listos para renacer en la próxima iteración. La verdad nos golpeó como una sentencia de muerte. Me vi condenado a repetir ese mismo final, una y otra vez, hasta que la propia idea de esperanza se convirtiera en un eco distante. Sentí el peso de la inevitabilidad aplastando a cada uno de nosotros. Algunos prisioneros comenzaron a llorar, mientras otros reían en una mezcla de desesperación y locura. Thomas, ya herido y cubierto de sangre,
Balbuceaba algo sobre redención, sus ojos vacíos mirando hacia la nada. Todos sabíamos, en ese instante, que no importaba lo que hiciéramos, estábamos destinados a morir allí, para alimentar el ciclo, solo para renacer y morir otra vez. Vargas, el prisionero que alguna vez sugirió la rebelión, cayó de rodillas, gritando que era culpa de la Federación, que nos habían enviado a esta trampa cósmica. Su voz se transformó en un aullido animalesco y se lanzó contra un soldado, atacándolo con una furia primitiva. Los otros prisioneros, inspirados por la locura de Vargas, lo siguieron, atacando a los soldados y entre ellos mismos, hasta que el suelo de la nave estaba cubierto de sangre y cuerpos, un reflejo sombrío de los cadáveres que ya habíamos encontrado. Me mantuve inmóvil por un momento, tratando de encontrar una lógica en medio de la carnicería, pero sabía que era inútil. La realidad a nuestro alrededor era una espiral descendente de desesperación y muerte. Io 737, en su último intento de comprender la situación, miró hacia mí, como si quisiera confirmar lo que todos ya sabíamos. El ciclo nos necesita. Vive a través de nuestras muertes. Sus palabras metálicas fueron la confirmación final de nuestra prisión eterna. En el instante siguiente, el androide se dio la vuelta y comenzó a disparar contra todo y todos, incluso contra sí mismo, en un intento desesperado de romper el ciclo por la violencia. El sonido de disparos y gritos resonó, y sentí un impacto sordo en mi pecho. Caí al suelo, mis sentidos embotados por el dolor y la sangre que llenaba mi boca. A mi alrededor, la masacre continuaba, y pude ver, mientras mi visión se nublaba, los rostros enloquecidos de prisioneros y soldados, siendo destrozados por la misma violencia que habían infligido. El último sonido que escuché fue el pulso de la nave, ahora más fuerte y acelerado, como el corazón de un depredador que acababa de banqueterar. Sentí mi conciencia deslizarse hacia el vacío, pero antes del final, un pensamiento me ocurrió. Todo eso volvería a suceder. Renacería, la nave despertaría de nuevo, y una nueva tripulación sufriría el mismo destino, repetidamente, como marionetas de una entidad que existía solo para consumir. La nave gemela estaba viva, y nosotros éramos solo combustible para su ciclo eterno de horror. Cuando recobré la conciencia, todo a mi alrededor parecía una distorsión de lo que ya conocía. La nave ahora era un lugar de silencio absoluto, como un túmulo flotando en el vacío. Esperaba estar muerto, pero al abrir los ojos, encontré el mismo ambiente frío y metálico. Había sangre seca a mi alrededor, cuerpos caídos, algunos de los cuales reconocí como mis compañeros prisioneros. Vargas, Thomas, Luis, todos yacían a mi alrededor, los rostros contorsionados en expresiones de pavor y dolor. La anomalía había cumplido su tarea. Una vez más, estábamos todos muertos. Pero, en ese instante, mientras observaba el escenario, algo comenzó a agitarse en mi mente. Recuerdos de vidas que tal vez nunca viví, de muertes que nunca debí haber experimentado. Fragmentos de memorias que parecían desubicadas, como si fueran ecos de existencias anteriores, como si cada una de las veces que habíamos pasado por ese ciclo hubiera dejado un rastro en mi subconsciente. Una voz interior me decía que eso no era el final, sino solo un inicio distorsionado, una repetición que continuaría indefinidamente. En el fondo de la nave, una luz tenue comenzó a parpadear, y el pulso que había escuchado antes ahora era lento, deliberado. La nave se estaba preparando para reiniciar. Con un último temblor, iba a restablecer el ciclo, y una nueva tripulación despertaría para enfrentar el mismo terror que nos destruyó. Una nueva tripulación, ignorante del destino sombrío que la aguardaba. Lo sabía con una certeza amarga y dolorosa, como si la misma nave me hubiera susurrado esa verdad. Quería que fuéramos conscientes lo suficiente para entender el horror, pero impotentes para evitarlo. Poco a poco, fui recomponiéndome,
observando lo que quedaba del equipo. IO-737 estaba caído a mi lado, su cuerpo robótico medio destruido, pero aún brillando débilmente con los restos de su energía. Sabía que el androide sería reiniciado como todos nosotros, sus memorias borradas, su programación intacta, listo para ser parte del pesadilla una vez más. Había intentado, a su manera mecánica y sin emoción, entender y enfrentar el ciclo. Pero incluso una máquina era incapaz de resistir algo tan poderoso e inexplicable. Con el cuerpo debilitado, intenté levantarme, pero mis piernas estaban pesadas, como si estuvieran atadas con cadenas invisibles. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que, además de los cuerpos caídos, había signos de otros, más antiguos, casi fosilizados, atrapados en las paredes y estructuras de la nave, como memorias físicas de ciclos anteriores. La nave parecía alimentarse de cada repetición, acumulando las historias y tragedias de cada tripulación, absorbiendo la esencia de cada vida que cruzaba su camino. Era una entidad viva, alimentada por el sufrimiento y la muerte, una presencia siniestra que parecía existir solo para atrapar almas y repetir sus tragedias. Mientras el pulso de la nave aumentaba en intensidad, sentí que mi visión comenzaba a oscurecerse. Era como si una parte de mí estuviera siendo extraída, fragmentada en pedazos que se unirían al ciclo, contribuyendo a alimentar el reinicio. Cada fragmento mío que desaparecía era sustituido por una extraña paz, una aceptación mórbida de que no había salida, de que la nave, esa estructura flotante y maldita, siempre estaría ahí, atrayendo nuevas tripulaciones, esperando el momento en que pudiera devorarlas, repitiendo el ciclo sin nunca saciarse. Antes de que mi conciencia se apagara por completo, tuve una última visión. En el espacio exterior, una nueva nave se acercaba, ajena e inconsciente, guiada por la misma señal de socorro que nos había atraído hasta allí. Ellos responderían al llamado, siguiendo la misma normativa rígida de la Federación, y, como nosotros, entrarían sin saber que estaban siendo conducidos a una trampa perpetua. Una nueva tripulación, lista para experimentar el mismo horror que nos había destruido, y una vez más, alimentar el ciclo con sus vidas. Finalmente, mientras la oscuridad me envolvía, acepté la terrible verdad. Éramos solo fragmentos en una máquina de repetición y muerte. No habría un final, no habría descanso. La anomalía siempre triunfaría, y yo, al igual que todos los que vinieron antes que yo y los que vendrían después, estaba condenado a renacer y morir, indefinidamente. En el último instante, justo antes de que todo se apagara, un pensamiento desesperante cruzó mi mente. ¿Alguna vez lograremos escapar de esta maldición? ¿O estábamos destinados a vivir y morir en el vientre hambriento de una entidad que nunca se saciará? Con un último pulso, el ciclo se reinició, y la nave despertó para su próximo banquete.